carta a los Corintios, en el capítulo 2, versos 6 al verso 16, y me voy a permitir leer lo que la palabra de Dios dice. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús oramos esta tarde. Rogamos que tu misericordia, tu amor, tu poder y que el Espíritu que obra en nosotros traiga entendimiento, Señor, a nuestras vidas de esta tu gloriosa palabra. Hoy te ruego, Señor, que cada corazón salga lleno de tu Espíritu, que cada vida, Señor, sea bendecida, sea transformada por el poder de tu palabra, y que todos nuestros hermanos, quienes están en sintonía también a través, Señor, de esta plataforma digital, puedan recibir con alegría tu palabra, y tu palabra, Señor, transforme sus corazones. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos. Amén, Señor, y amén. Puede ocupar su lugar, si es tan amable, y podamos este día escuchar el consejo que el Señor tiene para nosotros. Queridos hermanos, hemos estado hablando a lo largo de las últimas semanas acerca de un tema que Pablo nos ha venido disertando desde el capítulo 1, y es el problema de la división por causa del partidismo dentro de la iglesia. Pablo ha dado ya sus razones y ha explicado también de qué manera él ha venido a la iglesia de los Corintios. Él conocía y tenía muy en claro cuál era la misión que Dios le había dado. Así que Pablo dice que a través de la locura de la predicación, a Dios le ha agradado salvar a la humanidad, a los hombres. Él dice que no es la sabiduría humana y pone un contraste entre ambas sabidurías. Y dice Pablo que Dios ha venido a nosotros y que debemos prestar atención al mensaje de la cruz. Aunque para algunos esto es una locura y otros están exigiendo o esperando señales, Pablo dice que es el medio que Dios ha utilizado y a él le ha placido usar para que las personas pudieran ser rescatadas y conocieran la salvación. Pero ahora el apóstol Pablo, al finalizar su mensaje y al estar diciéndole a los corintios que es importante que ellos presten atención al mensaje que está comunicando, él enfatiza que es la sabiduría de Dios. Así que ahora Pablo nos va a hablar acerca de la sabiduría de Dios y el acceso que nosotros tenemos para alcanzar esa sabiduría divina. Y de eso se trata el mensaje de hoy, acceso a la sabiduría de Dios. Queridos hermanos, no sé si alguna vez ustedes han tenido algún sueño, si han deseado algo con todas las fuerzas de su corazón. Y cuando ustedes comienzan a soñar y a construir una expectativa, y cuando las cosas no suceden como ustedes lo visualizaron,
pues todo eso puede causar un desánimo en nosotros. A menudo tenemos sueños, comenzamos a construir metas y comenzamos a imaginar de qué manera pudieran suceder las cosas. Al inicio del año pasado, al inicio de este año, incluso con todo lo derivado de la contingencia, nosotros comenzamos a formular planes. Y el proverbista dice que el hombre hace planes, pero es Dios quien va a determinar si esos planes se van a cumplir o no se van a cumplir. Hay planes que quedaron parados el año pasado. Desde el 2019 hemos venido construyendo planes, generando expectativas. Hemos visto de qué manera pudiéramos nosotros alcanzarlo ya visualizado. Pero hay muchas cosas que se han venido quedando en el camino, se han ido postergando. Algunas de ellas ya son un tema olvidado en nuestra mente y en nuestro corazón. Y de eso se trata el pensamiento humano. Nosotros comenzamos a pensar, a generar ideas, pero no estamos seguros ni siquiera qué es lo que va a pasar al salir de esta reunión. No estamos seguros qué va a venir el día de mañana. No tenemos la certeza de lo que nos depara en el siguiente mes o qué es lo que en este mes de febrero habremos de pasar. Lo único seguro, hermanos, es que el que confía en Dios y en su palabra va a ser dichoso porque alcanzará todo bien. Dios nos llena de su favor, nos da el bien que necesitamos. Dios nos entrega la bendición que es importante en la vida del creyente para que pueda vivir conforme el propósito del Señor. Así que somos bienaventurados en el Señor. Hay bienaventuranzas que el mismo Jesús habló en Mateo capítulo 5, en el gran sermón del monte. Jesús dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Somos bienaventurados porque por la causa del Señor en muchos momentos somos menospreciados, pero el Señor nos dice que somos bienaventurados. Bienaventurados los pobres porque ellos recibirán lo que necesitan. Así que todas estas bienaventuranzas nos llevan a considerar todo el bien que Dios quiere manifestar, y no solo quiere, sino manifiesta en la vida de aquellos que se acercan delante de Él y confían en su palabra. Y nosotros somos de ese grupo, de los que hemos confiado, de los que hemos creído, de los que hemos abrazado la verdad de Dios. Mire, bien lo dijo el profeta Isaías en el capítulo 55, versos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Así que los caminos de Dios y los pensamientos de Dios estarán por encima de nuestros propios pensamientos. Lo que nosotros podemos alcanzar a entender de Dios es lo que nuestra mente finita y limitada nos permite conocer de Él. Además, las cosas que hemos llegado a conocer de Dios son aquellas cosas que Él, en su infinita bondad, ha decidido revelarnos, ha decidido mostrarnos a cada uno de nosotros. Entonces, si alguna vez tu hijo adolescente o tú en la adolescencia tuviste la oportunidad de leer el cómic de los X-Men, ese cómic fue tan popular que llegó a la pantalla grande. Hay 12 películas de la saga de ficción de X-Men. Hay un hombre, un personaje central llamado Javier. Y ese hombre tiene la capacidad de leer la mente. Y además de leer la mente, en esa película de ciencia ficción, él influye en los pensamientos, entra a la cabeza de las personas y tiene una capacidad sobrenatural. La trama de toda esa saga gira en torno a humanos que tienen ciertos poderes sobrenaturales. Cada uno ha sido dotado de un poder específico y él tiene esa capacidad. Imagínese usted que pudiera leer los pensamientos de las personas. Imagínese que además de eso pudiera conocer lo que hay en el corazón de cada una de las personas. Hay veces que usted quisiera meterse a la mente, a la cabeza de alguien para poder descifrar y para poder tener en claro qué es lo que esa persona tiene dentro y por qué está actuando de cierta manera. Hermanos, y es que los pensamientos determinarán las acciones de nuestra vida.
El proverbista dice que los pensamientos del hombre definen lo que es el hombre. Tal son sus pensamientos, tal es el hombre. Así que tenga mucho cuidado con lo que deja usted entrar. La Biblia dice a través de Romanos, capítulo 10, que la fe se va a producir por las cosas que escuchamos. Pero la muerte también de la fe se va a producir por las cosas que vamos a oír. Por eso, en medio de todo este tiempo tan adverso que estamos viviendo, cierre sus oídos a todas esas noticias que lo están enfermando. Usted se está quizá dedicando o invirtiendo tiempo a ver noticias y de repente usted siente que lo que están diciendo en el noticiero son todas las cosas que a usted le están pasando. Las cosas que están oyendo, todas esas cosas tienen el potencial de enfermarlo y de matar su fe. Así que nosotros como hijos de Dios hemos recibido vida de parte de Jesús. Recuerde quién es el autor de la muerte. La Biblia dice que Satanás ha venido a matar, a destruir. No era el plan de Dios la muerte, pero la muerte entró por causa del pecado en la humanidad. Así que Dios tiene el control de la vida y de la muerte. Dios está permitiendo que esos juicios se manifiesten por causa del pecado. Pero en Dios siempre tenemos vida y vida eterna en Él. Y el que ha conocido a Jesús tiene la vida eterna. Pero para acceder a esa vida eterna, el boleto de acceso es la muerte. Hay muchas cosas que no conocemos. Imagínese usted conocer los pensamientos de Dios. Que pudiéramos tener todo ese entendimiento que Dios tiene. ¿Qué es la sabiduría de Dios? No sé si alguien se ha preguntado eso. La Biblia nos habla, hermanos, de muchas formas y de muchos aspectos que la sabiduría tiene. Mire, por ejemplo, la Biblia dice que Dios tiene un atributo. Y el atributo, los teólogos le han denominado la omnisciencia de Dios. Es decir, que Dios conoce todas las cosas. Mientras estamos aquí reunidos, Dios conoce lo que está pasando por tu mente. Dios conoce cada detalle, cada circunstancia, cada situación. Dios la conoce perfectamente. Él conoce el pensamiento que hay en la vida de todos los seres humanos. Él sabe con exactitud cuando un hombre planea el mal, cuando un hombre comienza a planear su propia destrucción o la destrucción de otros. Así que el atributo que Dios posee ha sido demostrado a través de la creación y la redención de Cristo. En Romanos 16:27 y en Proverbios 3:19 se dice que Dios ha dejado la huella de su sabiduría en todas las cosas que podemos ver en este mundo. Dios es el arquitecto de todas las cosas que existen. Por la obra invisible de Dios y el poder invisible de Dios, todas las cosas han sido creadas. Así que Dios se ha dejado ver en la creación de todas las cosas. ¿De qué manera Dios juzgará a aquellos que nunca han escuchado el mensaje de salvación y de vida eterna a través de la creación? Pues en Romanos capítulo 1 la Biblia señala que Dios ha dejado evidencia de que este mundo alguien lo ha creado y ese alguien ha sido Él. Aun cuando haya tantas preguntas sin responder, aún usted y yo como cristianos y estudiosos de la Biblia tenemos una serie de interrogantes en nuestra vida. ¿Por qué es que Dios permite que ocurran distintos siniestros? ¿Por qué es que Dios permite tal o cual cosa? Y el hombre se llena de preguntas y el hombre comienza a tener una serie de cuestionamientos respecto a lo que está sucediendo. Hermanos, sin lugar a dudas, nosotros nos hemos visto en esta posición en los últimos meses. Hemos preguntado a Dios una serie de cosas, intentando dar explicación a otros de por qué nos ha acontecido este mal. Hemos tratado de buscar respuestas de una u otra manera. Nos hemos conectado con el Señor, pero llegamos a la conclusión de que la mente finita y limitada del hombre nunca podrá entender totalmente los pensamientos tan elevados de Dios. Y es ahí que podemos ser conducidos por el Espíritu de Dios
para que podamos descansar en su soberanía y en el amor que Él nos tiene a nosotros, porque sabemos que Dios nos ama y ese amor se ha reflejado a través de Cristo en la cruz del Calvario. Así que tenemos la seguridad de que el Dios omnisciente, aquel que conoce todas las cosas en la vida, aquel que sabe cada detalle de la vida del hombre, es el que nos está sosteniendo en cada respirar de nuestra vida. Así que todo lo que respire alabe a Jehová. Todo lo que respire alabe el nombre del Señor, porque Él sostiene todas las cosas. Según Pablo, en este versículo inicial, dice que en el versículo 7, dice que la sabiduría de Dios es un misterio. La sabiduría de Dios es algo misterioso. La sabiduría de Dios, añade Pablo, es algo que está oculto. No todos, queridos hermanos, tienen el privilegio de disfrutar de la sabiduría de Dios, aunque todos pueden acceder a ella. No todos tienen ese beneficio. La sabiduría de Dios no es algo que proviene de este siglo ni de los príncipes de este siglo. La sabiduría que viene de Dios y el ejercicio de la sabiduría de Dios no es algo que viene netamente del corazón de los hombres o de los hombres. Entendemos que si existe sabiduría en la vida de los hombres, es solamente algo que los hombres han ido adquiriendo, inteligencia que han ido obteniendo al paso del tiempo. Pero, queridos hermanos, la Biblia nos habla que la sabiduría de Dios es algo que va más allá del conocimiento y de la habilidad de los hombres. Existe una sabiduría humana según la Biblia. Existe una sabiduría del mundo. Existe una sabiduría demoníaca, como Santiago habla en su carta. Pero también hay evidencia y testimonio en la palabra de Dios de que existe una sabiduría que proviene de Él. Mediante el Espíritu Santo, Dios nos ha revelado esa sabiduría. Eso significa entonces que para algunos esta sabiduría es algo que permanece oculto. Muchas veces decimos es que ese hermano o esa hermana no está actuando de forma correcta ni de forma sabia. Le hace falta sabiduría para tomar decisiones. Le hace falta sabiduría para vivir de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña. Le hace falta sabiduría. Y en otras palabras, lo que estamos diciendo es que a esa persona le hace falta inteligencia. Le hace falta capacidad para actuar de una forma correcta. Así que la sabiduría es un misterio. No todos podemos tener la dicha de alcanzar ni de obtener la sabiduría divina. La sabiduría que viene de Dios se ha revelado a nosotros. Y quiero entonces leer lo que Proverbios 2:6 dice. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Así que las cosas que hoy conocemos acerca de Dios es algo que Dios nos ha dado. Es algo que a Él le ha placido entregarnos. Hay tantas cosas misteriosas en la Biblia y en el proceder y en el actuar de Dios. Pero Dios ha sido quien nos ha revelado a nosotros o que ha dejado que podamos entender lo que Él quiere que entendamos acerca de Él. Aun cuando nos esforcemos, aun cuando seamos los hombres más inteligentes del mundo, Dios nos dará solamente el conocimiento y la inteligencia necesaria para mostrar lo que Él quiere enseñarnos. En Dios podemos siempre encontrar muchas sorpresas. En Dios podemos siempre descubrir grandes obras. En Dios podemos siempre descubrir grandes acciones que vienen de Él. El proyecto divino nunca termina. El proyecto de Dios sigue vigente hasta el día en que Él ponga fin. Quisiéramos conocer en qué momento el Señor vendrá por su pueblo. Es algo que nadie conoce, pero esto nos invita y es también algo que nos ayuda a mantenernos alerta. No sabemos el día ni la hora, pero estamos convencidos de que el Señor vendrá por su iglesia. No conocemos tampoco el por qué el Señor llama a su presencia a ciertas personas. Pero sabemos, queridos hermanos, que del Señor son todas las cosas, aún los que habitan en este mundo. Y Él, en medio de ese obrar, en medio de todo lo que el Señor manifiesta,
nosotros podemos seguir teniendo tranquilidad y paz en el corazón, porque es el mismo Espíritu quien nos provee lo que necesitamos. Así que Dios se revela y la sabiduría de Dios se ha revelado a nosotros. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de esta revelación de la sabiduría? Hermanos, esta sabiduría tiene propósitos definidos, pero antes de poder mencionar estos propósitos, veamos quiénes son las personas a las que el texto señala como los receptores de la sabiduría revelada de Dios. Número 1, en el versículo 6 señala que aquellos que han alcanzado madurez. La madurez a la cual Pablo se refiere es al crecimiento espiritual. Aquellos que no son alimentados por leche espiritual, sino que ya están comiendo un alimento sólido. Aquellos que tienen una base en el Señor. Aquellos que conocen las Escrituras. Aquellos que conocen las doctrinas fundamentales de la iglesia. Aquellos que conocen las enseñanzas esenciales de la palabra de Dios. La inspiración de la Biblia. El Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Aquellos que han alcanzado una madurez en el Espíritu son hombres y mujeres que no buscan divisiones en el cuerpo de Cristo. Los que han alcanzado la madurez en el Señor son aquellos que han tenido un crecimiento espiritual en su vida. Así que ellos son receptores de este mensaje. Una de las situaciones que estaban pasando en la iglesia de los Corintios es que no había una madurez espiritual. A pesar de que la iglesia había sido fundada por Pablo, a pesar de que la iglesia había sido enseñada, ellos estaban mostrando una inmadurez en su espíritu. No había un crecimiento. El creyente tiene que crecer en el Señor, pero para poder tener crecimiento necesitamos alimentarnos. El Señor es el pan de vida. Él es el alimento que necesitamos. Así que usted como creyente, si quiere madurar en Cristo, necesita comer el alimento sólido. Y la Biblia nos enseña que Jesús, hermanos, se alimentaba, tenía comunión con el Padre. Y para que nosotros podamos crecer en la fe en el Señor, necesitamos de su palabra. Número 2, el versículo 9 dice que esta sabiduría de Dios ha sido revelada para los que aman al Señor. Si usted es alguien que ama a Dios, si usted es aquellos de los que dice, mi corazón está rendido a Dios y yo le amo. Para poder saber si en realidad estamos nosotros amando al Señor, tenemos que hacer una consideración. No solo se trata de confesar con nuestra boca que le amamos, sino que la verdadera evidencia del amor de Dios es que nosotros obedezcamos los mandamientos que Él nos ha dado. Si usted dice amar a Dios, dice Juan que tiene que ser de palabra y de hecho. Nuestras acciones serán la medida que indique si en realidad estamos amando al Señor. Si Dios nos insta a perdonar, cuando nosotros perdonamos a otros en medio de lo que estamos pasando y sintiendo en el corazón y estamos llevando a la práctica el mensaje de Dios, esa es una muestra de que realmente amamos a Dios de palabra y de hecho. Si nosotros nos levantamos y somos entes, somos hombres y mujeres que predican el mensaje de salvación, eso también es una evidencia de que de palabra y de hecho estamos amando al Señor. Así que para hacer esta consideración, usted que ama a Dios, usted que dice ser un creyente, un discípulo, un cristiano, usted es un receptor de esa sabiduría que Dios ha revelado. Dios se ha mostrado, Dios ha venido a nosotros, Dios nos ha enseñado a través de su Hijo Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Y esa sabiduría ha quedado registrada en la Biblia. Cuando usted lee la palabra, usted está leyendo consejos de Dios. Cuando usted va a la palabra, lo que hay en la palabra, ahí, queridos hermanos, es la revelación de la sabiduría de Dios. Si alguien es falto de esa sabiduría, pídasela a Dios, quien se la dará sin reproche. Si alguien necesita un consejo para tomar una decisión, vaya a la palabra de Dios y ahí encontrará sabiduría, inteligencia y conocimiento para actuar de manera correcta. Y número 3, en el verso 10 y 11 dice que esta revelación de la sabiduría de Dios
es para los que tienen al Espíritu Santo. La Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Somos casa del Espíritu de Dios. En este cuerpo de barro, el Espíritu Santo mora. Y el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo siente. El Espíritu Santo también piensa. El Espíritu Santo nos guía. Es el Espíritu Santo quien resucitó a Jesús. Es el Espíritu Santo quien estaba en Génesis capítulo 1, en medio de un tiempo en donde cuando Dios estaba creando todas las cosas, la Biblia dice en el principio, la tierra estaba desordenada y vacía, y ahí el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En medio del vacío del alma, el Espíritu de Dios se movía y el Espíritu de Dios nos transformó. Así que, queridos hermanos, es ese Espíritu que nos ha transformado en medio del vacío de nuestros corazones. Es ese mismo Espíritu quien ha sido dado por Jesús y quien le dijo a los discípulos que no estarían solos, sino que enviaría a un consolador. Fue ese mismo Espíritu quien en el libro de los Hechos pudo hacer grandes maravillas a través de la vida de los apóstoles. Fue a través del Espíritu Santo que los hombres de Dios como Pedro, como Juan, como Santiago, como el apóstol Pablo se levantaron y hubieron ellos manifestado obras, hermanos, a través de la vida que el Espíritu Santo les había producido en su ser. Así que fue la obra del Espíritu Santo. Esa obra de los Hechos de los Apóstoles es la obra del Espíritu Santo actuando con señales, con maravillas, con testimonios acerca del poder que el Espíritu Santo opera en el corazón. Era la ministración del Espíritu Santo a través de la vida de estos apóstoles. Era el mensaje predicado y las evidencias de este mensaje. Cuando ellos iban por el camino, había multitud de almas que necesitaban conversión. Había personas enfermas y dicen los relatos del libro de los Hechos que bajo la sombra del apóstol Pedro había sanidades. No había necesidad ni siquiera de organizar grandes campañas o eventos. Los enfermos eran sacados y bajo esa sombra, bajo esa evidencia del poder del evangelio, muchos podían mirar esas grandes obras y esas grandes maravillas. Y la gente, dice el texto de Hechos, se maravillaba, quedaba sorprendida. Muchos se atemorizaban, otros tantos decidían venir a los pies del Señor Jesucristo y querían ellos ser seguidores también, como lo eran estos hombres que anunciaban el mensaje del evangelio. Así que bajo ese poder, bajo esa obra y bajo la seguridad de que el Espíritu Santo está acompañando a la iglesia de este tiempo, porque el Espíritu Santo ha sido dejado para redarguir. El Espíritu Santo está aquí para convencernos de pecado. Es ese Espíritu que sigue operando dones. Y Pablo al inicio de la epístola dice que han sido los corintios enriquecidos. Y una de esas riquezas de las cuales se mencionan en ese capítulo 1 de la primera carta de Corintios es la comunión. Se habla acerca de los dones. Así que nosotros somos ricos. Hay 5 riquezas de las cuales se señalan en el capítulo 1 de Corintios, pero quiero mencionar los dones del Espíritu. Dice que la iglesia de los Corintios había recibido una riqueza, y esa riqueza era toda la evidencia de los dones que ellos tenían. Y más adelante en el capítulo 12 se va a hablar de esos dones. Dones de sanidad, dones de fe, dones de discernimiento. Había dones que se estaban operando en la vida de la iglesia. Así que el mismo Espíritu estaba conduciendo a su iglesia. Y quiero decirte que es ese mismo Espíritu que está aquí entre nosotros. Es ese mismo Espíritu que está en la iglesia Kairos. Es ese mismo Espíritu que está en el cuerpo de Cristo. Es ese mismo Espíritu que habita en tu corazón. Es ese mismo Espíritu que mora entre nosotros. Que cuando hablamos la palabra, el Espíritu se mueve. Es ese mismo Espíritu que no se mantiene quieto. Es ese mismo Espíritu que viene a llenar el vacío y viene a traer orden en medio del desorden. Es ese mismo Espíritu que viene a impactarnos, que viene a transformarnos. Es ese mismo Espíritu que viene y nos abraza, que viene y nos enseña. Es ese mismo Espíritu, queridos hermanos, quien está con nosotros, como lo estuvo con la iglesia en el libro de los Hechos. Así que la revelación de la sabiduría de Dios
se ha manifestado para los que tienen el Espíritu. Por eso tenemos que vivir en el Espíritu y no tenemos que vivir en la carne. Y para poder entender mejor estas palabras de Pablo, vayamos al Evangelio de Juan. Y debemos considerar primero Juan capítulo 6, verso 33, que dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y sigue diciendo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que la palabra que Cristo nos ha dado, la palabra que hemos recibido de Dios, esa palabra es espíritu. En otras palabras, la Biblia que usted tiene en sus manos no es un libro cualquiera. El texto que usted ha recibido de parte del Señor es espíritu. Es por eso que muchas personas se acercan al texto e intentan comprender lo que hay en la palabra y no pueden entenderlo. Hay muchos que van con una mente muy brillante y la investigan y analizan e intentan cuadrar todas las cosas que hay en el texto y se dan cuenta de que hay cosas que parecen sueltas, hay contrastes, hay situaciones que ellos quieren entender a través de la lógica humana. Pero bendito sea el Señor que se sale de nuestra lógica. Bendito sea el Señor nuestro que hace lo sobrenatural. Cuando el hombre está esperando algo, cuando tiene una expectativa, viene el Dios de lo sobrenatural y hace algo totalmente diferente. El Dios de lo sobrenatural opera mediante el Espíritu que viene a darnos vida, queridos hermanos. Así que la palabra que usted tiene no es cualquier cosa. Lo que está leyendo en la Biblia es algo espiritual. Es espíritu dado al corazón de los hombres. Es una palabra que viene y nos va a dar, hermanos, lo que necesitamos espiritualmente. Así que tenemos que ligar el pasaje con Juan capítulo 4, 24. Es un pasaje muy conocido por nosotros y dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Cuando usted lee la palabra espíritu con una E minúscula, está haciendo referencia al espíritu del hombre. Y cuando lee la palabra espíritu con E mayúscula, está haciendo referencia a Dios. Así que dice el pasaje del verso 24, ¿quién es Dios? Y dice que Dios es espíritu. Es por eso que no lo hemos visto. Es por eso que nadie puede decir cómo es Dios. Es por eso que nadie puede aseverar el tamaño, la forma, la altura, el color de piel de Dios. Porque el texto dice que Dios es espíritu. Dios no ha sido visto por nadie. Tal vez vienen hombres y mujeres a cuestionar tu fe y a preguntarte: ¿dónde está tu Dios? ¿Cómo es tu Dios? ¿Cómo tienes la seguridad en tu corazón de que Dios es real? Queridos hermanos, Dios ciertamente no lo hemos podido mirar a través de un cuerpo humano. Dios, queridos hermanos, es un espíritu. Es espíritu, y dice la Biblia que si nosotros le vamos a adorar, tenemos que acercarnos de manera espiritual. Tenemos que ir delante de Él para que en espíritu podamos cantarle. Hay algo en nosotros que es espíritu. Tenemos una esencia tripartita. Tenemos alma, cuerpo y tenemos un espíritu. Y nuestro espíritu necesita vida, porque por causa del pecado hemos nosotros ido a la condenación. Pero necesitamos adorar a Dios en espíritu. Necesitamos acercarnos a Dios en espíritu. Si bien nadie ha visto a Dios, si hemos visto las obras que Dios hace, el universo atestigua. Decía el salmista David que cuando veía las estrellas y el firmamento de los cielos, él podía mirar que Dios estaba ahí presente. La creación de Dios, las cosas que vemos en el universo, dan testimonio de que Dios, hermano, se ha manifestado en la obra creadora. Y podemos decir en el espíritu que Dios está ahí y podemos adorarlo. Una de las cosas que a mí me gusta hacer es escribir poesía. Y uno de los lugares preferidos para escribir la poesía era el mar. Me gustaba ir a una de las playas centrales de la ciudad, en Acapulco, ahí al Parque Papagayo. Y había quizá ya algo relacionado a lo que Dios haría después conmigo. Porque ahí está una asta bandera grande. Ahí está ondeando la bandera de México. Y ese era mi lugar preferido para llegar y poder contemplar el mar. Me gustaba mirar ese mar. No me gustaba bañarme en ese lugar, pero sí me gustaba ir, sentarme debajo de esa gran bandera. Aunque hubiese sol,
Una gorra era suficiente y unos lentes oscuros para poder seguir contemplando toda la inmensidad del mar. Hay un gran respeto que tengo por el mar. Pues si bien muchos hombres expertos en el tema del nado han sido víctimas del mar, muchos hombres expertos en el deporte del surf han también terminado sus días en el mar. Muchos hombres muy diestros en la pesca han perecido en el mar. Así que tengo un gran respeto por el mar. Y cuando yo veo esa inmensidad, una de las cosas que me gusta analizar es que si bien tiene un principio, pero no puedo mirar el final. Analizo lo que la Biblia habla acerca de la separación del cielo y de la tierra. Veo ahí en esa evidencia de la creación que un poder más alto que yo tuvo que intervenir. ¿A quién se le ocurrió poner esos colores tan bellos? ¿Quién fue el arquitecto? ¿Quién diseñó ese universo tan lindo? ¿Quién puso eso en ese lugar preciso? ¿Quién logró que el mar tuviera esa vida? Porque cuando tú te metes, cuando tú lo miras, tú sientes que ese mar es algo que tiene vida. Tú puedes percibir la vida que el mar tiene en el vaivén de las olas. Y entonces tú puedes adorar al Señor y decir: alguien tuvo que haberlo hecho. Y nosotros como creyentes reconocemos que fue el poder de Dios, que fue Dios obrando, que fue Dios quien nos regaló eso tan hermoso que podemos disfrutar. Queridos hermanos, así que la palabra es espíritu. Y nosotros tenemos que adorar a Dios en espíritu. En otras palabras, nadie puede entender la Biblia en algún momento de su vida si se acerca no teniendo un requisito necesario. Y ese requisito está en Juan 3:6. Así que estos tres pasajes nos ayudarán a entender lo que Pablo nos comunica. Juan 3:6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Necesitamos nacer de nuevo. Ese es el requisito que Dios nos da en su palabra para que podamos entenderla. Necesitamos tener un nuevo nacimiento. Este pasaje es la historia de Nicodemo, un hombre de la ley, un fariseo letrado, un hombre que había alcanzado inteligencia, un hombre que tenía conocimiento, era un hombre que enseñaba a otros. Nicodemo era un maestro y de forma secreta, de forma anónima va, porque le intrigó, le llamó la atención lo que el maestro estaba enseñando y le preguntó de qué manera él podía alcanzar lo que Jesús le estaba ofreciendo. El Señor le dijo: te es necesario nacer de nuevo. Y antes de eso le cuestiona y le dice: tú siendo maestro vienes a mí a preguntarme, tú que enseñas a otros, ¿quieres que yo te enseñe? Hermanos, Nicodemo había estudiado, Nicodemo había enseñado a otros, pero aún no había una comprensión en su mente ni en su corazón de lo que él estaba leyendo. No había entendido. Y el Señor le dice: tú necesitas nacer de nuevo para entender estas palabras que Dios le estaba hablando. Nicodemo le pregunta y dice: siendo yo un hombre tan viejo, ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿De qué manera voy a entrar al vientre de mi madre y voy a nacer de ella? Y el Señor Jesucristo le aclara y le dice: no se trata de ese nacimiento natural, sino que necesitas un nacimiento espiritual. Para entender la palabra de Dios, necesitamos nacer de nuevo. Para entender el poder de la palabra en nosotros, necesitamos venir a ese nuevo nacimiento. Para vivir en el Espíritu, necesitamos la obra del Espíritu mismo para que Él nos dé esa bendición del nuevo nacimiento. Es decir, para que alcancemos la salvación, necesitamos creer, confesar nuestros pecados. Necesitamos ser seguidores del Señor Jesucristo para que podamos mirar y podamos entender las grandes obras de Dios escritas en su palabra. Así que este es un buen momento para que todos reflexionemos y pensemos en las promesas de Dios. Hay muchas promesas de Dios que Él ha manifestado. Hay también acciones de Dios a favor de la humanidad y a favor de sus hijos. Podemos también considerar este día del por qué hay momentos en nuestra vida en las que no estamos viviendo como deberíamos de vivir.
¿Por qué hay situaciones o circunstancias en las que nos hemos olvidado de lo que Dios nos ha hablado en la palabra? Cuando leemos la Biblia, cuando entramos al texto sagrado, necesitamos tener en mente esto. Para comprender lo que hay en la Biblia, necesitamos considerar el nuevo nacimiento. Si usted ha nacido de nuevo, si usted ha alcanzado esa dicha del Señor, entonces también podrá entender lo que en la Biblia se escribe. Hay muchos hombres y muchas mujeres que no entienden lo que hay en la palabra. Oiga, esta puede ser una advertencia para nosotros esta misma tarde. Si no entendemos nada de lo que hay en la palabra, puede entonces nuestra vida ser una vida no regenerada. Si no comprendemos lo que hay en la Escritura, puede ser entonces que no estamos viviendo en el Espíritu. Y mire esto, para ir finalizando. En Romanos capítulo 8, versos 6 al 11 dice que el que se ocupa de la carne va a cosechar muerte. Y el versículo 9 dice, pero aquellos que viven según el Espíritu, ellos van a alcanzar vida. Así que el que vive en el Espíritu de Dios, el que vive conducido por el Espíritu de Dios, ese va a recibir vida en su ser. Si el Espíritu dice de aquel que lo levantó de los muertos, a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales, porque su Espíritu mora en vosotros. ¿A cuántos de nosotros se nos ha dificultado leer la palabra? En nuestros inicios como cristianos, leíamos la palabra de Dios y decíamos al leer la palabra, hay tantas cosas en este texto, tantas cosas que realmente me son desconocidas. Pero al paso del tiempo, al paso de los días, al paso de los meses, Dios se ha ido mostrando y hemos ido entendiendo lo que Él nos ha revelado en la Escritura. Hay hombres que vienen y dicen, ¿cómo es que tú vas a alcanzar vida eterna? ¿De qué Dios te va a perdonar? Y de eso se trata la sabiduría de Dios, que tiene un propósito. Mire, lo primero que necesitamos considerar es que el propósito que Dios ha tenido al revelarnos su sabiduría es que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué es lo que Dios te ha dado, hermano? ¿Qué es lo que Dios te ha dado como creyente? Número 1, salvación. Nos ha hecho salvos. Nos ha dado su Espíritu, pero también nos ha dado autoridad. Y la Biblia señala que esa autoridad de Dios es la que debemos ejercer. Lo primero que debemos tener aquí en claro es saber las riquezas que hemos recibido de Dios. Nos ha dado comunión con el Padre. Y el que está en Él nunca podrá ser separado de Él, porque estamos seguros en sus manos. Así que el propósito de la sabiduría de Dios es que nosotros sepamos que a pesar de que pasen tantas cosas en la vida, nosotros sabemos quiénes somos, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Tenemos muy en claro todas las cosas que hemos recibido del Señor. Y si bien hay momentos que nos pueden atemorizar o confundir, o hay momentos en los que podemos entrar en incertidumbre, nosotros sabemos de primera mano todas las cosas que Dios nos ha concedido. Número 2, no solo se trata de saber, 1 Corintios 2:13, sino también para que hablemos conforme la palabra de Dios. Hablando entre vosotros, dice Pablo a los Efesios, con cantos, himnos, con salmos. Y todo lo habla Pablo en un lenguaje espiritual. Y dice entonces el texto que el Señor nos ha dado a nosotros el entendimiento para que hablemos lo que hemos entendido. El hombre espiritual, dice el texto, que no es juzgado de nadie, pero Él juzga todas las cosas. Es decir, que nosotros podemos ir entre la gente y podemos hablar lo que ya hemos conocido. Y la gente no va a comprender lo que nosotros le estamos anunciando. Es por esta razón de que cuando comunicamos lo espiritual a otros, ellos no entienden el mensaje que estamos llevando y anunciando, porque necesitan
venir a un nuevo nacimiento, necesita el Espíritu Santo traer el convencimiento en ellos y despertar en ellos lo que es necesario para entender la palabra que es espíritu. En otras palabras, por eso la gente nos va a tirar de locos. Por eso la gente se puede reír, se puede burlar de nosotros los creyentes. Porque decimos, nosotros los cristianos, que aunque haya adversidad, tenemos gozo en nuestro corazón. Por eso el cristiano puede decir que aunque haya pérdida, hay esperanza en él. Por eso el creyente puede decir que puede ir con un paso firme, caminando adelante, a pesar de que el mundo se esté cayendo en pedazos. La gente no entenderá de dónde vienen nuestras fuerzas, de dónde vienen nuestra esperanza. La gente no comprenderá todo esto que estamos anunciando. La gente no entenderá que a través de la oración las cosas pueden ser transformadas. La gente no entenderá. La gente intentará juzgar, pero no entenderá lo que nosotros estamos haciendo. No entenderá por qué cantamos. No entenderá por qué levantamos las manos. No entenderá por qué oramos al Señor. La gente no comprenderá, no hablará nuestro mismo lenguaje. Por eso Pablo dice que habremos de acomodar lo espiritual a lo espiritual. Lo espiritual se habrá de comunicar a los que son espirituales y lo entenderán. Pero a otros que no son espirituales, los hombres que son naturales, los hombres que viven en la carne, no entenderán el mensaje que estamos anunciando.